¿Por qué Dios creó al Leviatán? ¿Qué misterios se ocultan en las profundidades de los mitos y las escrituras antiguas? ¿Qué propósito tendría una criatura monstruosa como el Leviatán en el plan divino? Prepárate para un fascinante viaje al centro de uno de los enigmas más oscuros y antiguos de la historia, el colosal y atemorizante Leviatán. Esta figura mítica no solo representa el caos y la destrucción, sino que también nos invita a reflexionar sobre el equilibrio cósmico, los desafíos de la fe y el límite entre el bien y el mal. En este vídeo, exploraremos sus raíces bíblicas, su simbolismo, y cómo ha trascendido en la cultura humana desde tiempos inmemoriales. El Leviatán es más que un mito, es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos y nuestras preguntas más intrigantes. ¿Por qué algo tan tenebroso sería creado por Dios? ¿Qué nos enseña su existencia sobre nuestro lugar en el universo? Acompáñanos, y descubramos juntos las respuestas. En la Biblia, el Leviatán es descrito como un ser aterrador, una serpiente gigante o monstruo marino con un poder descomunal. Su mención aparece en pasajes como el libro de Job, donde es mostrado como una creación directa de Dios, una prueba definitiva de su omnipotencia. Imagina un océano infinito, una criatura que rompe las olas como si fueran simples gotas de agua, con escamas tan resistentes que ni las armas humanas podrían atravesarlas. Así es el Leviatán, y su descripción genera una pregunta inmediata: ¿qué propósito tiene algo tan destructivo en la creación? En el Salmo 104, 26, se menciona que juegan los grandes monstruos marinos, como si el Leviatán fuera una criatura diseñada ampliamente para habitar y dominar las profundidades. Sin embargo, su presencia en textos religiosos suele asociarse al caos primigenio que debía ser controlado. ¿Pero era solo un símbolo del caos o algo más profundo? Estas interrogantes no solo se limitan al plano religioso, el Leviatán ha encontrado eco en mitologías semejantes de otras culturas. El Leviatán no es una criatura ordinaria, su imagen evoca un significado más amplio. Para muchos estudiosos y teólogos, representa el caos primordial. Es la personificación de los desafíos que el orden divino tuvo que enfrentar para construir un mundo equilibrado. Pero, si Dios es sinónimo de perfección, ¿por qué crear algo que simbolizara el descontrol? Algunos sugieren que el Leviatán era necesario para equilibrar la balanza cósmica, para representar que incluso lo incognoscible debe rendirse al poder divino. Además, el Leviatán puede ser interpretado como una prueba, tanto para los hombres como para líderes espirituales. Enfrentarse a esta criatura exige fe absoluta, recordándonos que la verdadera fortaleza radica en confiar en algo mayor que nosotros mismos. Por otro lado, existen interpretaciones filosóficas sobre su creación. Algunos argumentan que el Leviatán es un reflejo de los miedos internos de la humanidad, un recordatorio de que incluso en la creación perfecta, los monstruos, tanto externos como internos, son inevitables. Ahora planteemos la gran pregunta: ¿por qué algo tan aterrador tomaría forma bajo la mano divina? Según el lenguaje de las Escrituras, cada creación tiene un propósito. El Leviatán podría haber sido diseñado para asegurarnos una lección vital: sin caos, no hay equilibrio. Podemos imaginar al Leviatán como una herramienta de Dios, creada para mostrar que incluso los poderes más incontrolables, más grandes que cualquier cosa que los humanos puedan concebir, siguen siendo parte del diseño divino. Es una forma de reforzar que, aunque el caos pueda asustar a la humanidad, este tiene un valor inherente en el orden universal. Algunos textos apócrifos incluso sugieren que el Leviatán tenía un rol en el juicio final, una especie de finalizador divino que demostraría el poder absoluto del Creador. Esto vuelve a la criatura no solo un diseño físico, sino también un mensaje espiritual claro: nada existe fuera de la voluntad de Dios. El impacto del Leviatán no termina en las escrituras bíblicas. Su imagen resuena profundamente en otras culturas, uniendo mitos y creencias que abarcan todo el espectro humano. Por ejemplo, en la mitología babilónica, encontramos la figura de Tiamat, una diosa primordial del océano, que comparte similitudes con el Leviatán como encarnación del caos acuático. Mientras tanto, en los mitos nórdicos, Jormungandr, la serpiente marina que rodea el mundo, tiene un papel similar como destructor y antagonista del equilibrio. En cuanto a la literatura clásica,
no podemos ignorar su presencia simbólica en obras como Moby Dick de Herman Melville, donde una gigantesca ballena blanca simboliza los desafíos y obsesiones humanas. En tiempos modernos, el Leviatán se ha convertido en un tema recurrente. Lo reconociste en Demon Slayer, donde las criaturas demoníacas representan una lucha literal entre el bien y el mal? ¿O en videojuegos como Final Fantasy, donde su nombre aparece como invocación de poderes titánicos? Su figura inspira asombro y temor, generando historias épicas sobre la lucha humana contra fuerzas que parecen imposibles de derrotar. La existencia del Leviatán también nos lleva a debatir sobre cuestiones filosóficas y espirituales más grandes. ¿Es el caos tan necesario como el orden? La respuesta podría estar en que el equilibrio perfecto requiere oposición. Como el día necesita de la noche, el universo necesita este recordatorio vivo de que hay fronteras entre el control divino y nuestras limitadas capacidades humanas. Podemos verlo como una advertencia, un símbolo de humildad. El Leviatán nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento y que, aunque intentemos dominarlas, seremos siempre parte de un diseño mayor. También planteemos otra posibilidad, el Leviatán como una metáfora del mal interno. Enfrentar al Leviatán simboliza luchar contra nuestros propios monstruos internos, miedo, ira, orgullo o desesperanza. La verdadera pregunta que surge es, ¿cómo lidiamos con lo inexplicable en nuestras propias vidas? Mientras que la religión y la mitología han tejido historias del Leviatán, algunas interpretaciones científicas intentan racionalizar su existencia. ¿Podría el Leviatán haber sido inspirado por criaturas reales? Imaginemos ballenas gigantes, cocodrilos prehistóricos o incluso dragones de Komodo. Desde fósiles hasta relatos de marineros, ciertos factores nos hacen pensar que estos monstruos marinos podrían haber dado lugar a historias exageradas con el paso del tiempo. Por supuesto, no todo tiene que ser explicable. Es posible que el Leviatán fuera concebido como una metáfora antes que un hecho literal. Si lo pensamos bien, el océano siempre ha sido un territorio desconocido, un lugar donde el miedo a lo desconocido cobra vida en las leyendas humanas. ¿Y qué nos enseña esta criatura en el presente? El Leviatán es un recordatorio constante de que el caos y el orden coexisten. A través de sus historias, descubrimos que enfrentar nuestros mayores temores, ya sean externos o internos, nos permite crecer. En cierto modo, este monstruo colosal podría simbolizar la resiliencia humana y la capacidad de encontrar equilibrio aún en medio de la destrucción. Sus lecciones van más allá de la religión, hablándonos de la lucha universal por la superación personal y la búsqueda de sentido en el caos. El Leviatán es más que un ente aterrador, es una ventana al universo de lo inexplicable. Desde las escrituras bíblicas hasta la cultura moderna, su presencia nos desafía a cuestionar lo conocido y reflexionar sobre lo desconocido. ¿Por qué Dios creó al Leviatán? Quizá nunca lo sepamos con certeza, pero su existencia nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a examinar nuestras limitaciones y a aceptar que incluso en el caos hay orden, e incluso en el miedo, hay lecciones valiosas. Ahora, la pregunta es para ti, ¿qué crees que representa el Leviatán en tu vida? ¿Es un símbolo de desafío, de fe o solo un recordatorio de que hay fuerzas más grandes que nuestra propia comprensión? Con imágenes finales de un vasto océano ocultando secretos insondables, concluimos este viaje por el misterio del Leviatán. ¿Te atreverías a descender a las profundidades y enfrentarlo si estuviera enfrente de ti?